Muy buenas tardes, eternautas, todos y todas, las que estamos por aquí, a este lado del Atlántico y al otro. Hoy con alguna novedad, una tarde más de domingo nos reunimos aquí ahora quincenalmente para hablar de literatura, de libros, de películas, de todo aquello que nos conmueve y nos gusta, a veces confrontar también ideas, perspectivas. Y hoy paso a saludar a los contertulios que nos acompañan, como os decía, con alguna novedad, porque hoy nos acompaña de entrada Carlos Chernov, escritor argentino, que ahora está en Buenos Aires, igual que Graciela, creo que es así, Así es. y que se incorpora a estas sesiones, por lo menos hoy nos va a acompañar, ya veremos si luego le quedan ganas o no de seguir acompañándonos algún domingo más. Buenas tardes, Carlos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues te doy la ¿Se escucha? bienvenida. Se Sí, sí escucha que sí. perfectamente. Bien. Te doy la bienvenida a este foro al que has llegado de la mano de Lázaro Cobaldo. Hola Lázaro, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. Con esta barba cada vez más crecida y que tan viril te muestra ante la cámara y ante el mundo, porque aquí nos ven en todo el mundo. Me deja sin palabras. David Monteagudo, buenas tardes desde Hola. Vilafranca. Yo con una barba blanca también, pero recortada. Todo hay que decirlo. Cortada y perpetua, ¿eh? A David lo he visto y lo he conocido desde hace mucho tiempo ya con esta barba que tanto le favorece. María José Peña, también en Barcelona. Buenas tardes, María José. Hola, buenas tardes. Yo sin barba. Tú sin Pero, barba. pero con flequillo. Eso sí. Y Graciela, que ya la he mencionado antes. Buenas tardes, Graciela. Estaba muteada. Buenas tardes, queridos. ¿Qué tal? Silenciada. ¿Qué tal? Bueno, pues en esta tarde vamos a seguir con esta modalidad de la conferencia abierta en la que uno de los eternautas viene a explicar su trayectoria como lector y como espectador, básicamente para hablarnos de esas obras que por azar, por elección, de alguna forma pues le han configurado en su trayectoria también como creador. Esas obras que en algún momento hemos venido a denominar fundamentales o fundacionales, no sé cómo las deberíamos nombrar, pero que están ahí, que a veces con una idea más clara o más nítida sabemos por qué nos han atrapado y en otras ocasiones no. A veces cosas muy estúpidas nos pueden haber tenido frente al televisor, atrapados entre unas páginas un buen rato, y a veces cosas muy sesudas pues nos han provocado el mismo efecto. Las personas así somos, contradictorias, paradójicas también, y yo vengo a hablaros hoy pues de esas contradicciones, de esas paradojas y que me han hecho tomar también, porque ahora cuando me arranque, yo hoy he preparado un pequeño documento que ahora le pediré a David que comparta, si la tecnología, ya sabéis que los que estamos aquí no es que seamos especialmente ninguno seres absolutamente digitales, atravesados por esta nueva forma de pensar y relacionarnos con el mundo, pero aún así aquí estamos dando cuenta y le pediré que comparta a través de la pantalla un documento muy naif, muy básico, en el que irán apareciendo fotografías, imágenes de las obras que yo voy a comentar. Y que son obras que de alguna manera pues, han tenido su peso o su significación en mi trayectoria como lector, como espectador y también a nivel vital, ¿por qué no? Algunas de ellas yo creo que serán absolutamente internacionales y las conoceréis todos y a lo mejor está de más que haya puesto estas imágenes, pero a mí me ayudarán a seguir el hilo y también a conectar, ¿no?, con esos mundos que arrancan pues bueno, vamos a caer en el tópico, en la tierna infancia. A veces la infancia no es tan tierna, sino que es más cruda de lo que uno a veces recuerda, pero lo que es seguro es que en la infancia es cuando empezamos a relacionarnos con las narraciones sin saber muy bien por qué tenemos los humanos, las personas, esta necesidad de que nos cuenten cosas. Y por qué eso nos crea tanto placer desde el principio, cautiva nuestra atención. Yo, que soy papá de un nene de 6 años en este momento, me doy cuenta de la fascinación que él muestra sobre las narraciones, que a veces tienen un formato audiovisual, que ya ha empezado a leer también, obviamente, está en edad, no es que sea muy precoz, pero ya lee, comprende, resume
en el colegio le hacen hacer una cosa que ahora se llama, ¿cómo es esto? Los booktubers, supongo que habéis oído hablar de estos chiquitos o jóvenes que aparecen en YouTube comentando libros, ¿no? Bueno, pues esto ya se lo hacen hacer en el colegio, les dan un libro para leer y tienen que grabar un vídeo y hablar de qué les ha parecido y demás. Y está encantadísimo, igual que estaba yo también a mi infancia, sin pensar en que estas posibilidades estarían ahí dentro de tanto tiempo. Y como muchos niños de mi edad, yo nací en el año 71 y cuando contaba, pues quizá más tempranamente, con 4 o 5 años, yo he situado esa época de los 5 o 6 años en los que Heidi y Marco fueron un poco las narraciones que tuvieron más peso, muy dramáticas ambas. Hace un par de años o 3 quise mostrarle el primer episodio de Heidi a mi niño, a Alejandro, a ver si él mostraba algún tipo de interés. Y bueno, al principio sí, me di cuenta que era un arranque terrible, ¿no? El de Heidi, también el de Marco, ya sabemos, nos han dicho que nuestra generación quedó absolutamente traumada por esas narraciones de una pérdida tan dolorosa al inicio, pero en cualquier caso, esas narraciones estuvieron ahí. Mi generación, que es un poco, bueno, David y yo, por ejemplo, somos de la misma generación, pero nos llevamos ya unos años, 10 años, y eso también yo creo que hizo en su momento que la televisión, por ejemplo, en mi caso, haya tenido como mucho peso a la hora de, ¿no? Yo ahora cuando empecé a repasar las cosas que a mí me gustaban de niño, me di cuenta que muchas eran televisivas y otras que no he venido a mostrar aquí, ¿no? Porque igual que cuando habló David de su infancia y él decía que no todas las casas tenían televisión en aquella época, pero que a veces uno iba a casa de los vecinos o al local social del pueblo, de la localidad. Yo también me crié en un pueblo muy pequeñito de la zona del Penedés, muy cerca de Vilafranca del Penedés, en el término municipal de Olérdola, un pueblo que apenas tenía entonces 1000 habitantes, no creo que tuviese más, 900 o así, pueblo muy chiquitito, Perdona, pero que ¿cómo se llamaba el pueblo? Moya, en Ah, castellano es Moja, pertenece al término municipal de Olérdola, como os digo, que está formado por 3 municipios, Moya, Sant Pere Molanta y San Miquel de Olérdola. Y en aquel entonces tampoco había mucha conciencia de que el municipio era Olérdola, era un pueblo pequeño y para nosotros los otros eran pueblos casi rivales, ¿eh? Cuando íbamos a jugar a fútbol allá contra los de San Miquel, pues era casi una cosa fratricida, ¿no? Y era un pueblo pequeño, pero aún así, ese pueblo, por ejemplo, resultaba como algo moderno en comparación, por ejemplo, cuando iba a pasar los veranos a la aldea gallega de donde es la familia de mi madre, donde allí todavía pues había vacas y prados y ovejas por las calles y todo era como muy rural, ¿no? Nosotros ya vivíamos en una casa con algunas comodidades más y entre ese cúmulo de comodidades había la televisión, o llegó la televisión. Pronto yo recuerdo toda la vida pues con un aparato de televisión en casa. Y en aquellos años, pues este tipo de producciones de origen japonés, pues llegaron ya con fuerza, ¿no? Estos tipos visionarios de los nipones creaban ya narraciones que eran capaces de atravesar fronteras y crear adeptos a nivel internacional. Yo creo que en esos años principalmente, bueno, estas dos fueron las obras que más me marcaron o tuvieron peso, supongo que las conoceréis. Y ya cuando tuve un poquito más de edad, a través de unos primos que eran algo mayores que yo, pues ya me introdujeron en el mundo del cómic. He de decir que a mí el mundo del cómic me interesó hasta cierto punto mientras fui niño, y especialmente me gustaban estos tebeos, aquí les llamábamos tebeos, de Ibáñez, en el que tenía varios personajes, quizá el más conocido, los más conocidos sean Mortadelo y Filemón, pero a mí me gustaba especialmente Rompetechos, por ejemplo, el que tenéis ahí una imagen de la portada,
que eran cómics de carácter, en fin, muy alegre, divertido, en el que un personaje un poco excéntrico, hoy diríamos quizá que Rompetecho sería una persona con diversidad funcional y no nos atreveríamos quizá a ponerlo en las carátulas o hacer chistes o mostrarlo como algo cómico, ¿no? En esta época que ahora nos toca vivir sobre la corrección política, pero que entonces, en el que una mente quizá más cruel, también más infantil, más naif, no se planteaba este tipo de cosas, y sin que a mí especialmente pues, esto me supusiera pues, una gran adhesión. Yo leía tebeos, también los del Capitán Trueno, recuerdo que a uno de mis primos le gustaba mucho y trataba de introducirme en ese mundo, el de las aventuras, que en mi caso no ha tenido nunca mucho peso. Nunca he sido un consumidor de narraciones de aventuras, no me han interesado especialmente, ni más adelante, ya veréis que cuando evoluciona pues eso, mi faceta como lector y como espectador, y cuando yo empiezo a tener acceso a otros contenidos y puedo elegir también, veréis que yo me muevo más por otros derroteros, ¿no? De aquella época, ya en los 7 a los 9 años, recuerdo, en el año 78, que mis padres ya compraron una televisión a color. Recuerdo la tarde, especialmente, en la que ese aparato de televisión, ese televisor se puso en marcha y lo primero que apareció fueron estos dibujos animados, estas cartoons o caricaturas, no sé cómo le llamáis por allí, de esta serie también que ha atravesado fronteras a nivel internacional. Érase una vez el hombre, una serie de origen francés, que hasta esa fecha, unos meses anterior o quizá un año, la habíamos visto en blanco y negro, ¿no? Y que cuando apareció en color nos pareció, ¿no? como algo sublime, ¿eh? Yo recuerdo a mis 4 hermanos, bueno, quizá mi hermana, la más pequeña, no, porque era muy chiquita todavía, pero que quedamos fascinados. Y a partir de ahí, pues siguieron entrando otras series japonesas, en este caso, por ejemplo, una que fue, bueno, que revolucionó, yo creo, ¿no? No sé, a David, por ejemplo, ya le pilló con más edad, pero cuando empezaron a emitir Mazinger Z aquí en España, eso fue de un impacto brutal, ¿no? La televisión nos abría a mundos de una manera inmediata, muy fácil, muy accesible, posiblemente como lo está haciendo ahora con tantos niños, el tener pantallas con acceso a contenidos inmediatos, nada más eligen perfectamente, ¿no? Mi hijo de 6 años ya coge la televisión, la pantalla de la televisión que está conectada a Internet, y él se va a YouTube y elige qué quiere ver, evidentemente con cierto control por parte nuestra. Pero ante tanta infinidad de contenidos, él está afinando un criterio que en aquel entonces nosotros no podíamos hacer, porque lo que estábamos era expuestos a lo que nos llegaba. La oferta no era tan variada, tan inmensa, y no sé si en un mundo de contenidos más competitivos, series como estas habrían llegado a tener el impacto que tuvieron, pero en aquel entonces yo recuerdo también que acabado el capítulo, todos los niños salíamos a la calle a gritar Mazinger, puños fuera, nos sentíamos poderosísimos y jugábamos exultantes, ¿no? A emular las aventuras que aparecían ya en color en esa pantalla. Es cierto que no todos los niños tenían sus padres televisión a color, y entonces algunos venían a casa, porque claro, en el momento que había una novedad de este tipo, pues siempre uno se convertía, ¿no? En aglutinador, ¿no? de eventos. De aquella época también recuerdo que, aunque yo obviamente como niño tenía intereses en cosas más infantiles, yo no podría definirme o no me definiría como una persona o como un niño especialmente avezado a lo infantil. A mí siempre me interesaron mucho más el mundo de los adultos, y dentro del mundo de los adultos, las conversaciones de los adultos, los contenidos para los adultos, en un sentido amplio, ¿eh? A mí me gusta, yo prefería, por ejemplo, sentarme en la mesa a escuchar la tertulia de lo que comentaban, ¿no? Cuando había a lo mejor alguna comida o había más familia o amigos de mis padres que venían a casa, que hasta a veces querían hablar cosas de mayores y yo estaba ahí con la oreja pegada porque a mí me parecía fascinante ese mundo, ¿no? Y me tenían que echar, venga niño, vete ya con tus amigos, vete a ver la tele o los dibujos, cuando los demás
no tenían ningún tipo de interés en ese mundo, ¿no? Que no era el infantil, el estrictamente infantil. Y ya para aquel entonces, me imagino también como a otros niños o quizá a otros de mayor edad, pues me empezaron a interesar también estas, por ejemplo, aquí les llamaban los hombres de Harrelson, ¿no? Este SWAT, eran un grupo de hombres uniformados que, bueno, supongo que los conoceréis, que tenían misiones especiales. No hace mucho tiempo, un año o dos, me dio también por YouTube revisar algunos de estos capítulos, me fascinó, ¿no? Porque eran episodios en los que prácticamente no había diálogo, casi toda la comunicación era por señas entre estos hombres que sabían tomar las posiciones adecuadas, eran milimétricos y precisos a la hora de actuar, determinantes. Y por ahí lo policíaco, ¿no? Empezó a llamarme la atención y eso sí fue algo que quedaría para después. Me encantaba también la serie de Starkey Hutch, ¿no? Estos dos detectives que corrían aventuras también así de carácter episódico, con esta chaqueta que, si os digo la verdad, entonces nunca sabía quién era Starkey, quién era Hutch y ahora creo que tampoco. Y por orden, ¿no? Creo que Starkey era el rubio y el Hutch No, era el moreno, no, pero es justo al ahora revés. al revés, Es no al sé, nunca revés. supe, El siempre fui un poco Starsky, disléxico. el Era el otro, Starsky era el moreno. era el de, sí, con apellido, además de polaco, creo, de por allí, ¿no? Y era el moreno. En cambio, Hatch, pues era el rubio, que era el David Soul, que es actor y también cantante. David Soul. Hoy he estado a punto de ponerme una Rebeca de lana como la que tengo Sí, algunas así. Tengo una muy parecida a esta que sí, aparece aquí en pequeño en la fotografía, sí. ¿no? Este Starsky, pero aunque aquí ya estamos saliendo del invierno y hoy no es que haga un día especialmente caluroso, hace buen día, Vamos a... no, tampoco he osado ponerme la chaqueta esta. ¿Has perdido No, la no, pantalla? ha sido intencionadamente para ponerlo Ah, solo muy cuando bien. comentes algún eso, que no sé. Resulta más cómodo así. Bueno, pues en esa época a mí eran el tipo de narraciones que me interesaban y quizá algunas otras, estas no puedo decir tampoco que hayan tenido un especial peso, porque ocurren bueno, pues cuando uno es muy niño y, en fin, tampoco las podía uno elegir, eran las que había y en esa opción, pues yo las disfrutaba mucho. Eh, Obviamente, cuando ya uno va creciendo bueno, se va desarrollando, empiezan a aparecer otras, no sé si ahora lo quieres poner, David, Sí, cuando sí. ya uno está ahí más o menos a los 10 años. Es cuando yo recuerdo que empecé a leer libros, no solamente cómics o cuentos o cosas así. Y como tantos otros niños, me parece que esto no es nada, en fin, nada novedoso y bastante habitual. Yo fui de esos niños que se iniciaron a leer pues con esta obra de Enid Blyton, no, del Club de los Cinco, en el que cuatro chavales más o menos de la edad que yo tenía entonces y un perro, pues corrían aventuras. La verdad es que sí que recuerdo con cierta fruición la lectura de este primer libro y al que le siguieron unos cuantos y que todavía conservo, que los firmaba entonces, me gusta ver cómo le ponía ahí la fecha y la firma de entonces, como si eso fuera a ser algo importante o atesorara, ¿no? Algo, no sé, muy preciado. Para mí lo era en aquel momento. Y también os digo que no era muy habitual que los niños de entonces leyéramos, o por lo menos en el círculo en el que yo me movía o me relacionaba. Yo tenía más o menos dos amigos estables y algunos, ¿no? que, nos juntábamos, pero más o menos formábamos un grupo de tres y a ellos no les interesaba para nada la lectura y les parecía hasta algo extraño que yo pues quisiera o me gustara leer. Ellos preferían que viéramos, por ejemplo, las aventuras de Tom Sawyer, que también las pasaron en televisión y Entonces, que también eran muy estimulantes. Y de aquella época, de esos 10 años, 11 quizá también recuerdo, en esos veranos que seguíamos pasando en la aldea
gallega de Freás, una pedanía muy próxima a Orense, a capital de provincia, a solo 14, 15 kilómetros, y que por aquel entonces, en aquellos veranos, veía una serie que ponían, no sé si era tipo 7 de la tarde o así, con mis hermanos, en la que una serie de aventuras, un tipo Jake Carter, creo que se llamaba, y que viene de estos, los cuentos del mono loco, ¿no? Era una especie de, ¿cómo os diría yo? Como de Indiana Jones de serie B, ¿no? No sé si alguno de vosotros la vio en su momento, pero a mí aquella serie me gustaba bastante. Y era veraniega, la recuerdo con esos veranos en la aldea gallega, y en los que, pues eso, seguía leyendo, el Club de los Cinco, ¿verdad? Y alguna otra cosa rara que caía por ahí, que encontraba, y que iban cultivando ya, pues, una mirada como lector. A mí, recuerdo también en aquella época que me interesaba, pues, lo que nos daban en el colegio de literatura, porque uno ya estudiaba literatura, aunque fueran cosas así, en fin, de poco calado. Y a mí siempre me gustó la literatura, escribir algunos poemas así medio enamorado, esa cosa que tantos adolescentes hemos hecho, no tiene nada de excepcional. Y con lo que disfrutaba bastante. Me aprendí algunas poesías de memoria. Cuando nos mandaban en el colegio que teníamos que aprender alguna poesía, pues yo era algo que disfrutaba, ¿no? Y no pocas veces eso pues suponía, porque eso era una cosa como de chicas, ¿no? Entonces los chicos estaban más por el fútbol, y a mí también me encantó el fútbol. Yo jugué a fútbol y nunca tuve una mirada sobre qué cosa era de chicos o de chicas y me importó poco, la verdad, también eso os lo digo. A mí me gustaba la literatura y tenía esa faceta así como más intelectualoide, si se le puede llamar, que a ciertas edades, pues la verdad es que puede ser objeto de burla o de poca consideración, ¿no? No me crié en un entorno donde los chicos, ¿no?, estuvieran demasiado cultivados. Con esto no quiero decir nada en contra de mis compañeros de entonces. Algunos los trato todavía y tengo buena amistad con ellos. Y otros, pues no, hemos perdido la pista, ¿no? Porque pues tenían otras virtudes y otros intereses, y porque yo tampoco soy un fundamentalista de lo literario. Quiero decir, muchas veces el leer se pone como algo que todo el mundo tendría que hacer, y yo lo que digo es que cada uno tiene que elegir de qué manera se nutre su mirada en el mundo, su manera de estar y también su manera de responder las preguntas que uno como persona se hace, que tienen que ver con el deseo, que tienen que ver con las carencias, que tienen que ver a veces con la incomprensión, con entender este mundo en el que aparecemos y a veces no llegamos a comprender. Claro, cuando ya llegan los 11 o 12 años, ¿no? Entonces yo a partir de ahí ya empiezo a tener una mirada menos infantil. Yo creo que ahí se rompe un poco, y aunque más adelante todavía aparecerán algunas obras que tendrán ese componente más de niño, a mí ya me empiezan a interesar obras para mayores. Recuerdo que estaba la serie esta de Los gozos y las sombras, basada en la novela del mismo título de Torrente Ballester, y que la pasaban por la noche. Yo no sé, David, si tú te acuerdas si la viste, si te acuerdas de esta serie, de Los Sí, gozos y las sombras, ¿no? sí, sí que recuerdo, sí. Eh, Sí, sí, aquí empezaron recuerdo. a, Y tal. aquí empezaron a aparecer yo creo que fue el primer destape, la primera mujer desnuda así que parecía en televisión o en una serie, ¿no? Fue Charo López, la actriz esta, excelente actriz, ¿verdad? Los niños a esa edad, con este despertar de la sexualidad y esta mirada, ¿no? En una época en la que todo esto, bueno, la sexualidad yo la recuerdo en aquella época como algo de lo que no se hablaba mucho, que creaba cierta, ¿no?, excitación, el que apareciera algún muslo, y a mí me fascinaba, pero no solamente por eso, a mí me gustaba un poco la trama. Entonces mis padres no me dejaban ver, me mandaban a la cama, y entonces yo lo que hacía era meterme en la cama, y cuando mis hermanos ya se dormían todos, que tenía que esperar a que se durmieran más chiquitos, no tardaban mucho tampoco, entonces yo me levantaba, así fuera invierno, y entonces vivíamos en una casa de 2 plantas, y el acceso de la planta de arriba, donde estaban los dormitorios, a la planta de abajo, donde estaba el salón de la televisión, estaba comunicado por una escalera de peldaños
sobrepuesto sobre una estructura metálica, de manera que no era una escalera opaca. O sea, yo me tumbaba en el suelo sin que mis padres se dieran cuenta, a veces me pillaban y entonces me llevaba alguna bronca. Entonces yo desde arriba, al revés, quiero decir, al revés, es que yo veía el monitor al revés, porque claro, estaba en el suelo boca abajo y desde el techo. Entonces yo seguía la serie, ¿no? En secreto, porque además no le podía contar a nadie que hacía esto, ¿no? Y eso me parecía algo delicioso, estar asistiendo a todos los tejemanejes que había entre el señorito, las faldas, los amoríos, las opresiones, las castas, porque en definitiva ahí lo que había eran clases, ¿no? Y yo estaba fascinado con esta serie y la seguía así de manera clandestina, y sin que nadie supiera, o parcialmente, porque ya os digo que alguna vez sí que me pillaban y luego estaba unos días que estaban más pendientes de que no estuviera por ahí, ¿no? Yo creo que en algún momento, yo creo que alguna vez ya por pura insistencia me dejaron bajar y ver algún trozo, no sé si algún viernes, que al día siguiente no había que ir al colegio. Y ya en esa época a mí lo que me empieza a interesar definitivamente es el mundo de los adultos, en fin, de las relaciones que se producen entre los adultos, la parte erótica de la vida, eh, no tan directamente la sexualidad, porque a los 11 o 12 años uno ya tiene una cierta mirada en ese sentido, por lo menos yo la tenía, pero de una manera global, ¿no? Y ahí creo que ya cojo este primer libro que aparece de Manuel de Pedrolo, Joc Brut, que además fue un libro que leí directamente en catalán. Entonces yo recibía creo que hasta esa edad ya habíamos recibido una educación casi totalmente en castellano, pero yo recuerdo leer ese libro con una fruición y una avidez tremenda ya desde las primeras páginas en las que Vale. un Oye, narrador... perdona un momento, di para los que no sepan catalán qué significa juego sucio. Sí. Ah, perdón, sí, claro, porque a lo mejor yo lo he dado por supuesto. Juego sucio, es joc brut. John Cruz, ¿no? Y entonces aquí hay, bueno, una narración clásica de serie negra, naif, porque es un libro pensado para adolescentes, pero en el que ya se vislumbran, ¿no? Todas estas cosas que a mí del mundo de los adultos empezaban a interesarse, ¿no? Creo que este libro empezaba algo así como si no hagués estat per les seves cames, no hagués passat res, algo así, dice que viene a decir algo así que si no hubiera sido por sus piernas, nada de lo que ocurrió después habría ocurrido, etcétera. Yo que soy muy fetichista en literatura de los arranques, ya ese me pareció un arranque maravilloso, yo quedé absolutamente prendado de ese arranque y terriblemente, me sale la palabra en catalán, culpit, ¿no? Como afectado cuando concluye, ¿no? Y esa mujer de la que el protagonista pues ha quedado enamorado, lo traiciona y en esa traición, no sé, creo que algo se rasgó en mí, porque obviamente con el protagonista andaba uno identificado y cómo era posible que aquella mujer, ¿no? hubiera cometido tal felonía y, en fin, a partir de ahí, pues, obras como, por ejemplo, una obra que para mí me marcó mucho, porque yo creo que la obra que verdaderamente me introduce, ¿no? Ya un poquito más mayor, 13, 14 años, en la narrativa de verdad, es Cosecha Roja de Dashiell Hammett, que es una versión totalmente adulta, ¿no? Una obra maravillosa de serie negra en la que yo ya me di cuenta que en la literatura yo encontraba cosas que no me las daba nada ni nadie más. Y yo creo que esa obra sí es fundacional en ese sentido. Probablemente esta obra fue una prescripción de alguno de los profesores de literatura ya en el instituto o en último año de primaria, en octavo de GB, y me fascinó, me fascinó. En esa época, pues también yo seguía conservando, porque no dejaba de ser un niño con 13 o 14 años, por mucho que uno ya esté cultivando, yo tuve una infancia en ese sentido muy feliz, muy tranquila, sin sobresaltos, me crié en una familia muy normal, muy ortodoxa en ese sentido, una familia, pues padre, madre, unos hermanos, mi padre trabajaba en una fábrica, mi madre cuidaba de nosotros, sin ningún elemento traumático de ningún tipo, en un pueblo tranquilo. Luego fuimos a vivir a Vilafranca, también viví unos años en Vilafranca.
Y en esa época apareció en televisión, creo que para el verano, ¿no? Esos veranos largos, de tardes soporíferas en las que uno esperaba que cayera el calor para poder salir a jugar y distraerse. En tardes en las que, bueno, dábamos bastante la paliza porque, en fin, no hay nada más terrible que un niño aburrido, unos cuantos niños aburridos que no saben cómo entretenerse. Aparecieron en esas sobremesas esta serie de televisión, ¿no? Del coche fantástico. Y a mí, que soy una persona que no me ha interesado casi nunca la tecnología ni los coches, pero no sé por qué esta serie sí me gustaba, ¿no? Y me fascinaba. Esta posibilidad, sobre todo, de que un tipo fuera por ahí impartiendo justicia, el justiciero, con un coche que le servía de asistente, ¿no? Pero que en realidad era una persona, porque obviamente se comunicaba a nivel oral. Y fijaros que quizá no estemos tan lejos de que podamos tener una relación con las máquinas como en aquel momento se mostraba, ¿eh? Obviamente Kit, que era el aparato que estaba detrás, ¿no? Y aquel reloj con el que se comunicaba, Kit, te necesito, ¿no? Le decía y venía el coche veloz. A mí aquello me fascinaba, ¿no? Incluso en algún momento, muchos años después, cuando ha coincidido que a lo mejor han pasado un trozo, o he visto, ¿no? Esa musiquita del coche con la luz al frente, ¿no? Que iba de un lado al otro, ¿no? Me parecía fascinante, ¿no? Y en esa época de los 13 a los 14 años, en la que jugaba fútbol, en la que yo tenía intereses muy diversos, ya disfrutaba mucho de todas estas, ¿no? De todas estas narraciones, ¿no? Que entonces uno tampoco tenía mucha conciencia de esto, ¿no? Era algo que había, que uno elegía o no, o era lo que... Y uno quedaba ahí, pero no se cuestionaba muchas cosas, ¿no? A partir de ahí, a partir de los 14 o 15 años, ya os digo, pues viene una época en la que yo creo que ya no leo tanto, ¿no? Dejo de leer porque, bueno, me he hecho una novia y ya se sabe, a veces ¿no? Estas experiencias que uno tiene, ¿no? Pues lo absorben mucho. Yo era un tipo muy enamoradizo y me eché una novia a los 14 años, casi 15 ya, y todos esos años creo que me descolgué un poco, ¿no? Por lo menos de la lectura ociosa. Pero, por ejemplo, si recuerdo, ¿no? Esta serie que quizá algunos de vosotros también o vosotras conoceréis, ¿no? De aquellos maravillosos años, así se titulaba o se tituló aquí, que tuvo muchas temporadas. Fijaros que aquí he puesto algunos recortes en los que el personaje principal se enamoraba, ¿no? Estaba perdidamente enamorado de esta chica Winnie Cooper, que a mí me parecía... Yo también estaba enamorado de Winnie Cooper, ¿qué queréis que os diga, ¿no? Y la seguía, pero además la seguí no solamente desde esa edad. Yo recuerdo volver de la facultad a casa de mis padres ya tarde los lunes, cuando iban a lo mejor por la séptima o la octava temporada, y los lunes que daban esa serie yo tenía que procurarme llegar pronto a casa, cenar pronto y meterme en un sitio que nadie, en una habitación que nadie me molestase, porque yo estaba fascinado con esa serie, con 20 años ya, ¿no? Y yo la seguía como si fuera un niño de 13 o de 14 y me encantaba, me fascinaba, ¿no? Era una serie que cultivaba ¿no? Los valores de la amistad y también del amor romántico en un sentido muy clásico, con estos dos personajes que encarnaban pues, los estereotipos de género más ortodoxos y los iconos de belleza clásicos, pero yo estaba absolutamente prendado de esta serie. Y tuvo un peso, ya os lo digo, sí. A veces digo, estaría bien volverlas a ver o revisitarlas, pero también al mismo tiempo me da un poco de miedo, ¿no? Porque posiblemente volver a estas series con la mirada que uno tiene ahora, con el tiempo ya transcurrido, podría estropear algunos recuerdos. Y a veces los recuerdos son algo maravilloso y que uno debe preservar, especialmente cuando son bonitos. Puedes pasar un poquito, David, si quieres, y... Vale. Ya os digo que en esa época, cuando he empezado a tratar de recordar pelis o novelas que hubiera leído, y no me salían, de los 15, 16, porque estaba en pleno frenesí, no, estaba ennoviado. Entonces ahí dejé el fútbol, lo dejé todo. Y
Y lo que sí recuerdo como un elemento impactante fue cuando un día, por casualidad, en Vilafranca, una mañana, un amigo de mis padres, que lo frecuentábamos bastante, casi un familiar, me dijo que le habían regalado unas entradas para el cine que se caducaban ese día o al día siguiente y que si las quería aprovechar y yo era para entre semana, yo no tenía, en fin, planeado ir al cine, pero obviamente las aproveché. Ni me sobraba el dinero entonces, ni tenía muchas ocasiones, ¿sabes? Pues dije, pues sí, sí, no sabía que iba a haber, digo, pues voy a ver lo que he hecho, ¿no? Y con mi novia de entonces, pues le dije, vamos a ir al cine hoy, nos fui, claro, y nos metimos a ver Amanece que no es poco. Yo no sabía ni lo que iba a ver, me metí ahí porque era la peli que daban a esa hora, ¿no? Recuerdo que en el cine éramos como 10 o 12 personas, un jueves o un miércoles cuando hacían el Día del Espectador en un cine que ya no existe en Vilafranca, que se llamaba Cine Bogart, que seguramente David habrá frecuentado en Sí. no pocas ocasiones, Ujú. y entonces yo quedé absolutamente maravillado de esta película. Para mí es una de mis películas fetiche, esta sí la veo y la revisito constantemente. Tengo un amigo, Gabriel, que en una ocasión ha estado en este foro también, y que él más que yo se sabe diálogos enteros de la película. Y que en el 25 aniversario de la película, esto fue en el 87, pues en el 2012 creo que recordar, eh, vino José Luis Cuerda a Barcelona, la volvieron a pasar en el cine, y luego hubo un coloquio con el director acerca de la que está considerada, a él le pareció una barbaridad, ¿no? Como la mejor película, decían, la mejor película de cine español de los últimos 25 años o no sé qué, dice, la gente está loca en los dramas. Pero lo que está claro es que esta es una película de culto, y de aquella tarde en la que yo salí absolutamente, no sé, como enamorado, atolondrado, no sé, había conectado con un mundo que me pareció maravilloso. Amanece que no es poco, con un elenco de actores fantásticos, José Sazatornil haciendo de guardia civil. Bueno, si no la habéis visto, seguramente sí, pues yo os la aconsejo, aunque también es una película que despierta muchísimas fobias, porque se la ha calificado como surrealista. José Luis Cuerda decía que era su ruralista, ¿no? Porque está ambientada en lo rural y me parece maravillosa, ¿no? Dice aquí, parece lo de siempre, pero es lo nunca visto, y es verdad. Yo era el único que me reía, que disfrutaba con la película, de esas 10 o 12 personas, con lo cual aquella sesión ya fue un poco una muestra de lo que sería la película, que pasó sin pena ni gloria por las salas, la retiraron pronto, y fue una película que consiguió adeptos y espectadores después, más en televisión si cabe, que en el propio cine, y fue una de las cosas que comentó José Luis Cuerda, que había muy pocas personas que hubieran visto esta película en las salas, ¿no? Y yo me di cuenta en ese momento que la había visto 2 veces, en el estreno y luego en esa celebración en la que él vino, asistió, y que fue maravilloso. Bueno, a partir de ahí, pues ya en esa época, yo empiezo la facultad, obviamente me tengo que desplazar desde Vilafranca a Barcelona cada día en una hora de tren y un rato más de metro, lo que me da mucho tiempo para leer, y para disfrutar de la lectura. Y ahí pues he puesto 2 obras, ¿no?, que me gustaron mucho en aquellos 18 o 19 años. Una fue un clásico, ¿no? Yo leía, pues claro, en aquel momento también uno no tiene, o yo no tenía un criterio lector tampoco muy, muy afilado. Y lo que recuerdo que este libro del perfume de Patrick Suskind me lo dejó un compañero que también estudiaba conmigo, que le fascinó, me gustó muchísimo también, con un arranque brutal, todos lo conoceréis. Y disfruté también mucho con esta obra de Crónica del Rey Pasmado de Torrente Ballester, un autor que me gusta, que ya había tenido, ¿no?, había accedido a sus mundos siendo tan niño, estirado ahí en el suelo y viendo, ¿no?, los gozos y las sombras. Y recuerdo también volver de la facultad muchos días y ponerme a ver esta serie que entonces emitían sobre las 4 de la tarde o así, Cheers, ¿no? Una sitcom, una serie
Sí. una comedia de situación en la que había personajes deliciosos, como por ejemplo Cliff, que es este tipo del bigote que aparece a la izquierda de la carátula según se mira de frente, un tipo atormentado que vivía con su madre, que era un currante, pero que, en fin, que se cuestionaba cosas a veces, muy suspicaz, no sé, me gustaba mucho. Y por aquella época también, ¿no? Quedé muy impresionado por esta versión de la obra de Drácula, ¿sí? Esta, esta ópera prima no, no es la No, ópera prima, pero es no. de Francis Ford Coppola, Coppola. con la Winona Ryder. Y bueno, es una obra que me encantó, sobre todo de este arranque que tiene, porque tiene como una especie de prefacio en cuando Vlad Tepes, ¿no? Vuelve, ¿no? De la guerra y se encuentra con su amada muerta después de que le hayan dicho que le había caído en la guerra y clava la espada esa escena a mí me marcó. Yo por aquel entonces ya había empezado no solamente la carrera de psicología, sino también a interesarme por el mundo del psicoanálisis. Y a mí me pareció que aquella escena edípica en la que él, ¿no? Eh, mata al padre clavando la espada, la fálica espada, ¿no? En el corazón y brota esa sangre que él bebe. Y a mí me pareció orgásmica esa escena. Quedé absolutamente prendado de la película. No soy demasiado amante del género del terror en ningún sentido. Es difícil que una película de terror me acabe atrapando, pero esta sí que la revisito con alguna asiduidad. Incluso tengo una pequeña edición de DVD de coleccionista con algunas entrevistas al director. Y bueno, me planteé en esos más o menos 20 años con esta trayectoria en la que yo creo que había cosas muy de niño, pero al mismo tiempo, muy de niño siendo ya un hombre de corta edad, con 20 años, y muy de adulto siendo un niño todavía, ¿no? Con 11 o 12 años. ¿Quieres pasar, David? Sí, Aquí. de aquella época de trenes para arriba y para abajo, en los que aprovechaba leer. He recuperado también dos obras en este caso de un autor español, Antonio Muñoz Molina. A mí me fascinó esta novela, El jinete polaco, en la que un par de amantes, después de haber yacido, de haber disfrutado uno del otro, él empieza a rememorar en esas conversaciones tan intensas, ¿no? Que suelen tener los amantes, y él rememora toda su trayectoria y hay mucho de esa vida narrada y contada en el lecho a esa mujer que lo escucha, del adolescente que yo era también en aquel entonces. Y a mí esta novela, que fue Premio Planeta aquí en España en el año 91, me fascinó, me gustó muchísimo. Luego es cierto que cuando he querido volver a Muñoz Molina no me han acabado de interesar del todo o no me han llegado a pegar tan fuerte. Me parece de una prosa prolija y excelsa, pero no sé por qué esta novela me atrapó mucho, quizá por el momento vital que yo atravesaba en aquel momento. Y también algunos clásicos, por ejemplo, he recuperado este de Nietschovska Netsvanova Noches de Blancas. Dostoyevsky, que me encantó, me fascinó. Yo creo que ahí, con este libro, yo me di cuenta o tomaba verdadera conciencia de lo excelso que resultaba escribir bien, ¿no? De la magnificencia, ¿no? De la prosa de Dostoyevsky, de la profundidad, sobre todo en el análisis psicológico de los personajes. No sé, me gustó mucho esa obra entonces, yo tenía 20 años, pero ya ahí hay una ruptura porque en esos 20 o 21 años, también un poco en contra, ¿no? De lo que estaba imperante en la Facultad de Psicología de la Universidad de Barcelona en aquellos años, pues 91 por ahí, en el que el psicoanálisis era algo ya superado, ¿eh? No voy a decir denostado, pero todavía los profesores que se postulaban o se manejaban en esferas más psicoanalíticas tenían poca cabida en la universidad, pero alguno que había, pues a mí me gustaba mucho lo que contaba. Yo empecé a leer a Freud y después de unos años leyendo a Freud, cuya prosa vamos a decir que es
excelsa, bueno, a mí me parece un narrador sublime, ¿no? En un seminario al que accedí cuando ya estaba becado en uno de los departamentos, vino un tipo a hablarnos de las psicosis infantiles y yo fui a ese seminario invitado como becario. En principio no podía ir porque era solamente ya para personas tituladas, pero conseguí, como estaba becado en el departamento, que me dejaran asistir a ese seminario que duró dos o tres días. Entonces ahí apareció un psicoanalista, Francesc Vila, un tipo que se había psicoanalizado con Óscar Massota y que empezó a hablar del autismo y de las psicosis infantiles desde una perspectiva que a mí me petó la cabeza. O sea, verdaderamente en aquella charla aquel tipo hablaba y me descubría cosas fascinantes. Yo no había oído hablar de Lacan ni de la corriente lacaniana, y bueno, salí de allí ávido por comprender un montón de cosas que había dicho y que tampoco llegaba a entender. Y entonces yo me fui directamente al seminario 4, a los 4 conceptos fundamentales, no, al seminario 10, los 11, los 4 11. conceptos fundamentales del psicoanálisis, ¿no? Pensé, pues si están los 4 conceptos fundamentales, aquí es donde está la madre del cordero. Me tuve que leer 3 veces ese libro, porque la primera vez no entendí nada. Entonces, era una traducción, creo que la traducción estaba hecha por Jacques Alain Miller, que fue un psicoanalista también muy importante, yerno de Lacan, y que un tipo que había escrito, no sé, 300 páginas en mi lengua materna y que yo no hubiera entendido prácticamente nada, como si fuera física cuántica, en algo en el que el referente eran las personas o lo que pasa dentro de las personas, a mí aquello me descolocó. Y, y recuerdo que eh, uno de mis amigos de la infancia, que por aquel entonces ya éramos ya más adultos, y que él tenía una adhesión por lo militar, hoy día es inspector de Policía Nacional, y en aquel entonces estaba preparándose las pruebas, me pidió que lo acompañara a Madrid, que iba a pasar las pruebas, iba a presentar a las oposiciones. Yo recuerdo ir en el viaje en el tren, ¿no? Leyendo a Lacan, y no sé, era un poco como... Entonces recuerdo que en aquel viaje, en el vagón que nos tocó, venía claro, para entonces con 20 años o 21 que podía tener, había una señora que me miraba, para mí era una señora, claro, ahora... y entonces, ya a la mitad del viaje, quizá cuando íbamos por Zaragoza o así, me dijo, pero tú lees a Lacan, ¿no? Era médico. Y bueno, tuvimos ahí una charla interesante. En fin, fueron unos años para mí de mucho frenesí. Empecé a leer pues los que os he puesto aquí, la psicosis, la angustia, el reverso del psicoanálisis, aún, por ejemplo, además me parecen títulos maravillosos. Y con esas lecturas y asistiendo a algunos seminarios y demás, fue una época en la que leí muchísimo psicoanálisis, y estaba atravesado, ¿no? por eso. Además, era muy gracioso porque las traducciones del francés a veces utilizaban galicismos que eran prácticamente errores, ¿no? Gramaticales, y que yo de alguna manera me impregnaba de ellos a la hora de hablar. Y tenía un compañero en la facultad, David, que él era todo lo contrario. Yo os digo que la facultad de psicología denostaba mucho, no estaba bien visto, no tenía valor. Pero bueno, si uno era medio lacaniano, lo respetaban. Y, en fin, en aquel entonces él era muy biologicista y todo esto le parecía, bueno, pura paparruchada, pero para mí me sirvió para encontrar, sobre todo, más que respuestas, preguntas. Disfruté mucho en esos años en los que leí tanto psicoanálisis y, por otro lado, dejé, ¿no?, de leer ficción. Aún así, si pasábamos, David, hubo autores en los que ya cuando acabé la carrera y seguí con mi beca de doctorado, eh, empecé a descubrir algunos autores que aglutinaban de alguna forma la ficción, lo narrativo, no voy a decir lo psicoanalítico, porque tampoco es cierto que sea así, ¿no? Pero yo descubrí, por ejemplo, a Milan Kundera, y con Milan Kundera pues me volvió a dar una fiebre, ¿no? Evidentemente no podemos decir que Milan Kundera sea psicoanalítico, ni mucho menos, pero es un excelente narrador y filósofo que se hace preguntas sobre cómo funcionamos
y que de una manera muy sencilla, a diferencia, por ejemplo, de los textos psicoanalíticos o de otros, ¿no? Más del ámbito de la ficción, a diferencia de otras prosas, Kundera tiene una prosa simple, con palabras muy, muy llanas, ¿no? Es capaz de transmitir unos conceptos de una gran profundidad. Y a mí me cautivó, Milan Kundera me cautivó. Entonces, es lo que yo soy una persona enamoradiza, ya os lo he dicho antes, ¿no? Entonces, cuando me enamoro de algo o de alguien, entonces voy a muerte y estoy hasta el final y no veo otra cosa, ¿no? Y entonces, una de las cosas que ahora he hecho en falta, ¿no? Es poderme volver a enamorar de un autor de la manera como lo he hecho en mi vida, de algunos, de 3 o 4, ¿no? Y Milan Kundera fue uno de ellos, ¿no? Entonces yo me di un buen atracón de sus obras y las disfruté muchísimo. Y por aquella época, luego vuelve a venir una película, ¿no? Una película que me vuelve a dejar eh, anonadado, pasmado, ¿no? Y es Pulp Fiction. Ahí la tenéis con la carátula clásica de Uma Thurman fumando, con la pistola ahí reposada en el cojín en el que está tumbada. A esa película llegué también un poco por azar, o porque me llevó un amigo. Yo no conocía la obra de Tarantino, la descubrí aquí. Yo a Tarantino lo descubro en Pulp Fiction. Él ya había hecho Reservoir Dogs. Y bueno, de Tarantino, pues es un autor que me vuelve a enamorar, aunque también es cierto que hay algunas de sus obras que me han dejado más o menos indiferente, o yo no he sabido conectar tanto, posteriores como Kill Bill, por poner un ejemplo, pero Pulp Fiction es una película a la que he ido una y otra vez, que la disfruto muchísimo, que si algún día enciendo la televisión y la están poniendo, me quedo prendado viéndola, esté en la escena en la que esté. Sobre todo porque Tarantino vino a reventar, ¿no? Que seguramente ya había habido otras obras que jugaban con el tiempo y con esta estructura circular o fragmentada, pero a mí me fascinó. Y me fascinó hasta el punto de que era una película que yo me daba cuenta que según pasaban los días, la huella que había dejado era mucho más potente, ¿no? Pues ya sabéis, ¿no? Cuenta una historia vinculada en el submundo con gángsters, heroína y tramas y boxeadores y no sé, pero yo creo que muestra una realidad de una manera tan directa, no sé, era otra manera de hacer cine. Y también se ha convertido en una película de culto. Si veis esas 3 películas que para mí son, ¿no?, esenciales, o que las considero esenciales, entre otras, pero que tiene que ver, ¿no?, Amanece que no es poco con Drácula o Pulp Fiction, pues nada, probablemente. Y ahí está la paradoja, y ahí está la controversia y la contrariedad, si queréis, y que luego en esos mismos años yo pudiera disfrutar de una novela ñoña también, como es esta del Desencuentro, Premio Planeta en el 96, cuando yo tengo 25 años, ¿no? Con este tipo que por aquel entonces, Fernando Schwartz, este diplomático que aparecía en Canal Plus, un poco frívolo y no sé, aparecía en un programa en abierto que daban en aquella televisión que luego era principalmente de pago, el Canal Plus este, y decía cosas así como muy livianas, y esta novela a mí me pareció maravillosa cuando la leí, y que cuenta una historia de amor o de desamor clásico, pero no sé, me gustó muchísimo. Y a renglón seguido creo que fui a petar en una de las obras también para David, referentes, ¿no?, de uno de esos autores eh, fetiches, como es Lolita, de Vladimir Nabokov. Os he puesto aquí las 2 portadas de Anagrama para que veáis esta obra, la vigencia todavía que tiene, y cómo está condicionada por la época, ¿no?, en la que ahora vivimos. Fijaros la portada de la niña o la mujer, ¿no?, insinuante, que está con esta piruleta entre los labios, muy, muy erótica esa foto, ¿no? Y la de la víctima que aparece después, una pequeña muñeca atravesada,
por esa llave, ¿no? Con la que se le da cuerda. Pues estas son las dos portadas con las que Anagrama, ¿no? ha publicado la... Y luego hay otras, ¿eh? Alguna no he querido tampoco sobresaturarlo, pero para que veáis también cómo ha pasado el tiempo, ¿no? Y cómo se muestra también en las obras literarias. No sé si me estoy extendiendo mucho, ya no queda tanto. David, si quieres pasar un poco. Por aquella época después también, no es que descubra a García Márquez, porque ya había leído alguna cosa, pero sí que es cierto que sí descubro, bueno, en fin, yo creo que en esos 26, 27 años me encuentro no había leído Crónica de una muerte anunciada, y ahí a mí me parece sublime esa obra, sublime, de principio a fin. Alguna vez bueno, no descubro nada, porque al fin y al cabo si algo tengo como lector es que no soy alguien que pueda atraer a descubrir joyas ocultas de la literatura, o no, en ese sentido soy bastante ortodoxo, aunque también tengo, ¿no?, mis cositas raras, pero García Márquez es un autor como a tantos otros escritores, ¿no? Que ha fascinado, ¿no? Esa prosa que tiene, y ese mundo del realismo mágico, que a mí especialmente es la parte que menos me atrae, pero sí, no sé, tiene algo, en lo narrativo tiene algo que le es natural, o uno lo siente como natural, ¿no? Probablemente no sea así, y sean también páginas todas las que ha escrito muy forzadas y elaboradas y sesudas y medidas y calibradas, pero uno cuando lee lo que siente es que todo proviene de una voz que apenas tiene que buscar demasiados recursos para contar las historias como lo hace. Y en aquella época también esta obra, El lado oscuro del corazón, esta película, ¿no?, de este poeta enamorado de una prostituta, atravesado, una obra también muy psicoanalítica, yo creo, con algunas escenas así un poco oníricas, una música deliciosa, y con que ensalza, ¿no?, totalmente a través también de los versos de Mario Benedetti, la cuestión del deseo, de la pulsión erótica, de la pasión, y sobre todo de cómo eso nos marca y nos determina. Eh, es una película a la que yo vuelvo de vez en cuando, y que me hipnotiza. Directamente esta película me hipnotiza, ¿no? Con la música del saxo, con todas estas escenas y con algunos diálogos, y la poesía de Benedetti también, a él mismo recitando en alemán una de sus poesías más conocidas, Táctica y Estrategia. Y bueno, he finalizado un poco a los 30 sobre los 30 y pico años, ¿no? Hay una época en la que a mí me da bastante por la novela negra, y uno de los autores con los que me encuentro muy a gusto, hasta que me harté, porque leí, por ejemplo, casi 7, 8, 9 o 10 novelas de este autor sueco, de la serie Wallander, de Henning Mankell. Pues empecé a leer novela negra. Ya había leído algunas otras, alguien me recomendó y me gustó. Empecé por La falsa pista, creo recordar, y de esta serie Wallander yo destacaría especialmente La Leona Blanca, una obra ambientada en Sudáfrica, que arranca en cómo se pacta el apartheid por parte de los Boer dominantes en esa colonia, excolonia holandesa. Y bueno, es una época en la que leo bastante novela negra, hasta que en en el primer taller literario al que acudo, en el año 2005, un tipo que, bueno, hasta allí se fumaba incluso, ¿eh? Era un taller que estaba en el barrio de Gracia, y había allí, éramos 5, 6 o 7 aspirantes a escritores. Y entonces el tipo hablando de los arranques, me descubre el arranque de Corazón tan blanco de Javier Marías. Y ahí es como el adolescente que un día, por casualidad, eh, se mete un chute de heroína y ya queda absolutamente adicto. O sea, yo con ese arranque de Corazón tan blanco quedé inoculado de un veneno. Y en un año, pues me leí la obra entera que tenía publicada Javier Marías, como sabéis, recientemente fallecido, ahora en septiembre.
y para mí ha sido y es mi autor fetiche. Yo todavía estoy en shock desde el punto de vista literario. Saber que ya no, como nos tenía acostumbrados a sus seguidores, a sus lectores más fieles, a que cada 3 años nos hacía entrega de una novela, y eso ya no va a ocurrir. Y bueno, en ese sentido he quedado un poco huérfano, ¿no? Como lector. Y Javier Marías ha sido mi último enamoramiento. Espero que no sea el último de verdad. Yo espero volver a enamorarme de otro autor o de otra autora, y con esto acabaré, y volverme a poner febril con la obra de alguien, y, y disfrutarla tanto como me han hecho disfrutar todos estos años, todas estas obras, las películas. No he hablado de música, no he hablado de pintura, pero porque no soy muy melómano, y en lo pictórico tampoco tengo especial sensibilidad. Así que esa parte, aunque sí hay algunas cosas que me gustan, las he dejado de banda, y con esto acabo. Y bueno, más o menos he estado 1 hora exponiendo, o sea, parte de mi vida y de mi trayectoria a través de las cosas que leí, que vi, que me gustaron, y ahí está. No tengo mucho más que decir. Bueno, hay algo que quería comentarte, que es que si el primer libro adulto, digamos, que te impresionó y que te hizo disfrutar, que fue el de Pedrolo, Joc Brut, Juego Sucio, pues curiosamente cuando tú publicaste tu primer libro, tu primera novela, curiosamente la portada de tu primera novela recuerda mucho a la portada del libro de Pedrolo. También hay Es unas verdad, piezas, no había caído en eso, David, no había también caído hay en eso, unas es cierto. piezas que son muy importantes. Curioso. Y luego ya Así es, pues mira, y no luego había caído. otro apunte breve sobre lo de los gozos y las sombras, esta serie que ponían por la televisión, que yo no la vi demasiado, porque era en una época en que ya no veía televisión, pero bueno, sí que alguna cosa vi. Y eso eso que tú comentabas ya de que había escenas con una carga erótica, y sí, sí, claro, yo entiendo en parte que tus padres, digamos, tan tradicionales y de una generación, pues que no quisieran que vieras esa serie porque había escenas que eran bastante subidas de tono. Y sobre lo de Charo López, esta actriz tan guapa además y tan buena actriz, pues allí en la serie esa hay una escena en la que se masturba ella, ¿no? Y que fue algo muy, muy impactante para Es aquellos cierto. años 70, cuando hacía poco que salíamos de la dictadura y de la represión, pues ver a esa mujer estupenda y fantástica allí en esa escena concreta, pues fue algo muy, muy impactante. Cierto, sí, sí, recuerdo además esa escena, porque además, bueno, luego es una serie que volvieron a pasar en algún otro momento, y que Sí. obviamente pues eh, yo la volví a ver, o por lo menos algunos pasajes, ¿no? Pero Hombre, así es. son cosas que se recuerdan, aunque las veas del revés y con una escalera de por medio, ¿eh? Así es, así es. Yo quería hacer una pregunta cuando consideréis oportuno. No sé Cuando si queráis, María te José. abre ya el turno. Sí. Nos has hablado de tu mundo de lector, de las cosas que te han impresionado o que han marcado tu trayectoria lectora. Pero yo quisiera saber cuáles son tus mundos de escritor, qué cosas te interesan, de qué cosas quieres hablar, qué necesitas trasladar al papel. Pues mira, yo te voy a decir, si lo sitúas en presente, ¿sí? Ahora, en este momento, y ya desde hace unos años para ahí, yo me he dado cuenta que a mí lo que me interesa principalmente en lo literario es lo traumático. Ese es el hecho que a mí me atrapa normalmente como lector. Lo puede hacer desde una perspectiva frívola o no tan frívola, depende del tipo de novela o de cuento, lo que, ¿no? En la serie negra lo que aborda principalmente es un hecho traumático, el asesinato, ¿no? Pero desde una perspectiva de la investigación, si nos ceñimos a lo policíaco, o si es más
serie negra de verdad, pues mostrando la parte más escabrosa de la condición humana. Casi todo lo que me suele interesar de verdad o atrapar, y me sorprende, porque además yo soy una persona que, bueno, soy psicólogo de formación, pero no creo que eso lo explique. He tenido una vida muy normativa. Por suerte yo no he tenido que estar expuesto ni he sufrido nada verdaderamente traumático, obviamente pérdidas como cualquier persona que está en el mundo y se expone a vivir y a, ¿no?, a gozar y a sufrir, pero sí, ese es uno de los elementos, ¿no? Sobre todo ver los mecanismos por los cuales las personas son capaces de restaurar, de curarse. Eso tiene mucho que ver con el psicoanálisis. De alguna manera, el concepto de trauma está muy arraigado en el psicoanálisis, y no es de extrañar que el psicoanálisis me haya atrapado, porque habla de, pues, de dos cosas que a mí me han interesado: lo traumático, pero también el deseo. El deseo en su versión más mundana, si uno quiere, el deseo sexual, el erotismo, el cómo algo tan primitivo como puede ser la sexualidad cobra tintes a veces tan escabrosos y se mueve por recovecos tan retorcidos en los humanos, y cómo eso determina, en fin, a veces hasta guerras, si uno se lo para a pensar, ¿no? Al fin y al cabo, ¿quién mueve el mundo? ¿Cómo, no? A través de, ¿no?, de cuántos espías no han caído en manos de una mujer o de un hombre, y por ahí se ha filtrado, obtenido información que ha podido cambiar a lo mejor toda la trayectoria de un país, de una disputa, de, ¿no? Lo erótico está tremendamente presente en tantos ámbitos, y además ahora nos toca vivir una época donde se nos hace tomar conciencia de los agravios que eso puede haber causado o causa, ¿no?, en las personas. En un momento en el que asistimos también a situaciones que a veces incomprensibles, ¿no? Eh, Como por ejemplo estas violaciones en grupo que ahora tenemos noticia de ellas, o de más masiva, de a veces chavales, adolescentes, demás. El sexo es una cosa que está en tantos ámbitos de la sociedad. Pues bueno, a mí eso también me interesa, en cómo funcionamos las personas. A mí me interesa sobre todo la intersubjetividad, la tensión que siempre se produce entre dos personas cuando se relacionan. Solo hace falta entrar con un desconocido en ascensor para que se produzca una situación de tensión mínima, eh, por desconocimiento del otro. Si entramos en un ascensor con un grupo de más personas, eso no pasa, pero si estamos solos, otra persona y uno mismo, ahí hay un momento de tensión. Creo que Javier Marías tiene un cuento al respecto en una de sus obras, sobre esta cuestión. Y a mí me interesa principalmente eso, escrutar, ahondar la condición humana, y principalmente a través de esos dos elementos: la pulsión erótica, ¿no? Y por otro lado, lo traumático y la posibilidad de la restauración ante lo traumático. Yo creo que si hago un repaso, ¿no?, de lo que yo he escrito, una primera novela que yo prácticamente no he dejado leer a nadie, que tiene que ver con lo policíaco, pero ahí esos dos elementos están. Esta novela a la que se refería David, en la que también hay un tipo muy atormentado y que vive, ¿no?, muy atormentado por hechos traumáticos que le han ocurrido, pero más o menos es un policía ¿no?, y lleva una vida más o menos normal, pero, ¿no? Bueno, yo creo que ahí está, ¿no?, esos elementos. Y a veces también he escrito sobre cosas que han tenido que ver con mi momento vital, ¿no? Como otra tercera novela que tenía que ver con las frustraciones vitales o existenciales de un tipo que profesionalmente, que creía que podría tener un buen futuro profesional, y que, bueno, como ha estudiado una cosa que no le da para poder trabajar, acaba trabajando ¿no?, de seguridad, de guarda de seguridad, y es un intelectual este tipo, ¿no? Y está muy frustrado ante la vida, y bueno, la frustración, los sueños no cumplidos. Y luego añadiría como último elemento algo que me obsesiona, creo que como a cualquier narrador, que es el transcurso del tiempo, el paso del tiempo y la muerte, que en definitiva no dejan de ser lo mismo quizá. Eh, y, y al fin y al cabo pienso que la literatura es algo que me permite, como lector y también como escritor, defenderme de eso, ¿no?, de la muerte y del paso del tiempo.
Bueno, otra cosa que apunto, que antes dijiste, que casi en los principios de tu charla, de tu exposición, que tú tenías mucho gusto por oír las conversaciones. Y curiosamente, en tu obra siempre destacan los diálogos, que son están muy bien construidos y muy naturales, y que siempre son muy interesantes y tienen mucha carga. Entonces es curioso. Yo he ido reconociendo en las cosas que has explicado tú, pues quizá cosas que se han visto reflejadas en tu obra cuando te has puesto a escribir. Pues te agradezco el comentario, sé que me lo has dicho en alguna otra ocasión y nunca había pensado que a lo mejor tenía algo que ver con esa disposición a la escucha, ¿no? A ver qué se desgrana de una conversación. En una conversación no solamente está aquello que se dice, sino todo aquello que se destila de eso que se dice o se calla. Yo creo que tener una escucha, una mirada atenta a eso, a cómo se construye la conversación, eh, es lo que permite también luego construir buenos diálogos, porque al fin y al cabo todos sabemos, los que estamos aquí, que un mal diálogo es aquel que solamente informa de aquello que está escrito, y que un buen diálogo es aquel que informa de lo que está escrito o no, pero de otras cosas que no se han dicho pero que están ahí y no en lo enunciado. Bueno, a mí me gusta mucho hablar, supongo que ya lo sabéis, me conocéis, pero no disfruto menos de escuchar. A mí me gusta mucho escuchar y atender y analizar y pensar, creo, como a cualquiera que escribe y que está atento a la realidad. Y me interesan las personas y lo que dicen las personas y cómo lo dicen las personas y qué callan las personas. Y bueno, soy un poco fisgón en ese sentido. Si voy en el tren y escucho una conversación que no debería escuchar, pues yo no me reprimo y trato de apuntar la antena porque a lo mejor ahí uno encuentra algo. Me fascina, ¿no? A veces uno que va caminando al lado de alguien y de pronto escucha una frase que lo engancha y uno piensa que qué buen arranque es esto y cómo me atrapa y bueno, y luego cada uno va para una línea diferente del metro. Y sí, me gusta escuchar porque ahí me nutro y porque disfruto mucho escuchando. Y al mismo tiempo puedo ser una persona que si no me interesa lo que me dicen, a lo mejor me están contando algo y al cabo de un rato he desconectado y no me he enterado de... Pero sí, sí que es cierto. Te agradezco eso también que dices, David. Hola, quería decir algo a José. José, que tú que trajiste esa película de Subiela, ¿no? Del año 92. Yo la recuerdo porque en esa época fue una película de culto para los que tenían en ese momento 20 años. Eh, sí, una película romántica y además con esos bares de Buenos Aires y de Montevideo y la poesía de Oliverio Girondo, algo realmente muy, muy lindo y muy entrañable para los argentinos. Y me imagino que ahí te contagiaste un poco de tu curiosidad por Sudamérica, ¿no? Yo Bueno. he de decir que a mí Sudamérica me ha fascinado siempre. Quiero decir, yo siempre he tenido, en fin, yo he sido muy latino en ese sentido. Yo con 20 años fui a Canarias en un viaje que hicimos en cuarto de carrera de la facultad y yo me enamoré de la salsa y tuve unos años frenéticos que bailaba 15 o 18 horas a la semana de salsa. Yo me iba a Barcelona a bailar salsa, empezaba los jueves y era como un... No, entonces, a mí me ha fascinado siempre mucho lo latino en ese sentido, en términos generales. Y ahí, ¿no? Hay una hondura en esa película, un tormento, que además a mí me coincide también con, bueno, aquí voy a hacer una pequeña confesión más vital y personal, a mí me coincide con que yo estoy en una relación muy, muy tormentosa en ese momento de mi vida, con mis 25 años, 26 años. Yo tengo una relación con una chica que ella tiene su pareja y nosotros tenemos una relación clandestina durante 2 años y en la que yo desarrollo mucha adicción hacia ella, especialmente en el plano sexual, pero no solamente en ese plano, y tengo emociones y vivencias muy intensas en esa época, y el personaje principal de la película
del lado oscuro del corazón, es un tipo también, en ese caso está enamorado de una prostituta, y por otro lado sufre, ¿no?, con esa pulsión poética que tiene. Yo me sentí tremendamente identificado y me veía vagar con él y digo, solo me falta que me ponga a recitar poemas en los semáforos y pedir dinero a cambio de ello. Y bueno, fue una época que a veces las obras de ficción tienen esto, pueden coincidir o con un momento vital o con algo que uno ha traspasado o todavía está ahí vigente. Y a mí en esa película probablemente yo no hacía psicoanálisis, pero casi, no sé, me pegó fuerte esa peli, aún está ahí y me gusta verla de vez en cuando porque ahora con los años, cuando todo eso ya tiene la importancia que tiene, que es ninguna o toda, si uno quiere, depende, ¿no? Pero es algo ya superado, en cualquier caso, pues bueno, uno ya puede recorrer otra vez, ¿no? Buenos Aires y Montevideo y el tango y la poesía y todo eso ya, pues sin dolor o sin tormento y está bien. Bueno, nada, pues que yo me quedo pensando, ¿no? En esto si el enamoramiento es una cuestión, es una cosa mental, ¿no? ¿O no? Porque, bueno, cuando uno es espectador del enamoramiento, te ocasiona perplejidad y sonrisa y qué sé yo, y un sentimiento que tiene que ver con lo festivo. Pero cuando uno es protagonista, sufre como un loco. Yo creo que la pasión amorosa es un desorden mental. Si uno atiende a cómo nos comportamos las personas en esos primeros 6 meses, más o menos, en los que uno queda absolutamente encandilado por otra persona, solamente de esa persona, toda su atención está focalizada en esa persona, peor, está focalizado en lo que uno proyecta, lo que uno imagina. Esa persona no es lo que uno tiene en la cabeza. Claro, luego a los 6 meses uno se da cuenta de eso y entonces es un drama, porque en realidad el amor solamente es posible cuando la diferencia entre esas dos ecuaciones es sostenible, ¿no? Por Si cierto, no es sostenible, ahora acá un momentito al azar, si no es sostenible y las personas tratan de sostenerlo, tenemos una tragedia. Y si es sostenible y las personas tratan de sostenerlo, pues entonces tenemos una bonita historia romántica. Pero sí, yo creo que el enamoramiento, entre otras cosas, es un desorden mental, posiblemente. Dime, Lázaro. no, lo que acaba de decir eh, eh, que me hizo recordar esta frase justamente, y hablando de Lacan, usted puede saber lo que ha dicho, pero no lo que el otro escuchó. Es una frase de Lacan que me impresionó mucho, que creo que es así, ¿no? Porque, y, Cierto. y creo que vivimos en general bajo el imperio del malentendido, ¿no? Y se vive bajo el imperio del malentendido, ¿no? Por Yo, supuesto. yo esa es una de las cosas, fíjate ahora que dices eso, Lázaro, que, bueno, yo he desarrollado también mi actividad profesional en el ámbito de la formación y una de las cosas que más temo, ahora por ejemplo no estoy impartiendo formación, ¿no? Ya hace un tiempo, no tanto, pero hace un tiempo. Cuando un alumno o una alumna venía y me dice, porque tú un día en clase dijiste, hostia, ya está, le has tocado una vena. Le has tocado una vena y no te has enterado. Entonces, eso, cuidado, porque claro, a veces uno dice cosas hacia un auditorio, y alguien cree que se las estás diciendo a él o a ella. Y eso es peligrosísimo, además, ¿eh? Y con algún malentendido a veces, no, pero que uno se estaba refiriendo a otra cosa, pero esa persona ha pensado que estaba, ¿no?, que la estabas interpelando. Y así es, vivimos probablemente en un malentendido constante. Y quizá por eso las personas que adquieren en la vida no voy a decir una mayor frivolidad, pero una manera de estar más relajada, sin darle tanta importancia a las cosas, consiguen ser un poco más felices que aquellas que están todo el día pendientes, ¿no?, de la semántica de lo enunciado. Porque, claro, eh, a veces uno dice cosas y eso no es lo importante, es lo que el otro ha entendido. Y yo llevo mucho rato hablando, o sea que... Yo me quedé pensando en el asunto no sé por qué no aparezco en la cámara. Sí, Bueno, no sí, Ah, importa. no, pero te veo Ah, perfectamente, sí, sí. ah, Carlos. yo pensé que iba a aparecer ahí. Sí, sí. Falta de experiencia digital. No, me quedé pensando en esto
Jocks, no sé cuánto, la portada, con las Joe Brut. piernas. Ah, Juego Claro, Sucio, Jock Brut. claro, la portada con las piernas femeninas. Y justo ayer estaba pensando en eso porque veía una chica con muy buenas piernas caminando por la calle y se decía, ¿por qué nos atraen las piernas femeninas? Son para caminar, no son órganos sexuales en sí mismos. Lo mismo que me pasó ayer con un amigo que es un psicoanalista, que es montañista, que ya se fue un par de veces a Nepal y ahora se quiere de nuevo, y ya tiene como 68 años y sufre del corazón, ¿no? Pero él quiere ir a Nepal, o sea, pensaba en esta cosa loca y arbitraria del deseo, ¿no? Como de que no tiene ningún sentido, como es el amor loco de Eduardo, o las cosas que decía Freud o Lacan, pero siempre todo ese tema es, creo que la falta de sentido es algo que te convoca a escribir, porque te genera como un enigma, como una especie de misterio acerca de lo arbitrario que es el deseo, lo loco, ¿no? Como, pienso que parte de eso estás captando ahí o diciendo. Pues sí, estoy muy de acuerdo con todo eso que estás diciendo, porque en definitiva las personas probablemente somos explicables más por aquello que está más cerca de la locura, entendido como algo raro, excéntrico o de poca racionalidad, y que esos actos que cometemos o de decisiones que tomamos en la vida, que tienen mucho más que ver con el goce, con nuestro propio goce en un sentido amplio, un goce vital, nos llevan a exponernos, a arriesgarnos, pero probablemente no haya otra manera de vivir. Y quién sabe si el escribir también no está muy cerca de eso. A lo mejor no hay tanta diferencia en ponerse a escribir eh, ¿no? Y dejar tantas cosas cuando uno escribe, ¿no? Escribir, en definitiva, es un acto de renuncia. Obviamente el corazón no sufre y ni uno se puede despeñar desde no sé cuántos metros de altura, pero también tiene sus riesgos lo de escribir. En cualquier caso, creo que también escribir ayuda, no sé, o enmascara, y yo creo que ayuda a resolver una de las preguntas de cualquier persona que viene a este mundo, ¿no? Que es saber un poco quién es uno. Sí, a mí Y me parece que, probablemente disculpa. y que eso es algo esencial, ¿no? Que justamente las narraciones que nos van atrapando probablemente tienen que ver porque nos aproximan o nos abren más la mirada hacia nosotros mismos y nos permiten Claro, aprender algo de nosotros mismos. ¿Y qué podemos saber de nosotros? Bueno, cómo somos, cómo funcionamos y quiénes somos también, que creo que es la pregunta más difícil. De hecho, no hace mucho tiempo, hace unos meses atrás, leía una obra, no recuerdo el título del autor, que es el arte de contar historias. En definitiva, es un estudio científico o psicológico sobre cómo se construyen las narraciones. Y en definitiva, uno de los argumentos principales que daba o de las conclusiones a las que llegaba era que eh, cuando un personaje principal que nos atrae es aquel sobre el que tenemos dudas acerca de su verdadera identidad. Yo creo que eso nos pasa a todos. claro. Y lo narrativo nos permite ir acompañados en esa pregunta, en esa búsqueda propia, personal de cada uno. Y que cuanto más acentuada es esa mirada sobre el cuestionamiento de la propia identidad en un sentido amplio, pues probablemente más expuestos estamos y más susceptibles somos de que nos atrape lo narrativo, como lectores, como espectadores, o en otros ámbitos, ¿no? Porque tampoco la pintura o la música están exentas de estar atravesadas por lo narrativo, no solamente es algo estético, ¿no? Claro, a mí me pasó que siempre que releí algún libro mío, me decía a mí mismo, esto era lo que me interesaba, como que no lo sabía antes de escribirlo, pero es como si el libro te interpretara, o sea, como si fuera un psicoanálisis
o un autoanálisis, ¿no? Y siempre me quedaba esa sensación de extrañamiento, y también de ampliación, o sea, de ampliación de, este soy yo, como si fuera una especie de fotografía en profundidad, digamos, ¿no? Como que uno no se da cuenta qué temas le interesan en realidad, hasta que los escribe, lo cual es un interés muy depurado, porque la escritura es rigurosa, no puedes poner cualquier cosa, tiene cierta pureza, ¿no? Entonces, siempre me llama la atención ese asunto, y aparte lo disfruto muchísimo, o sea, cuando lo descubro, es como si hubiera satisfecho mi curiosidad, digamos, ¿no? Como Sí, es sí. el punto que siempre me gratifica de la escritura. Así es, sí, sí, yo también comparto esa visión. Quería decir Dime, algo. Edgar. Nada, porque está acá Carlos Chernov, y yo leí una entrevista, creo que la publicó Eterna Cadencia, de hace algunos años, ¿no? Y era sobre el libro El Amo, y me interesa mucho el tema del poder masculino, que acá no lo tocó nadie. Y si alguna vez Carlos nos podría hablar de esos libros de él y de su percepción de este Sí, pero tema. no es el amo, es amo, Amo, sí, está bien. amo, Ah, porque el amo remite al patrón, y acá sí, el problema es con el amor, con el Amo, amor. amo. esa superposición entre el amor y el poder. Lo que O pasa es que sea, el libro tenía una tapa, ¿no? Que parecía sugerir que había alguien sometido, ¿verdad? sí, la tapa es primero que las tapas son de la editorial, uno no tiene ni voz ni voto ahí. Puede decir algo y le pegan en la mano enseguida y le dicen, bueno, ya vos callate porque el libro es nuestro, ¿no? O sea, ellos pusieron una tapa de una señora Sí, semidesnuda paseando un chanchito como si fuera un perro. No, es linda la tapa y supongo que será vendedora, no sé. Igual en un libro sí. de cuentos no venden mucho, pero la idea es esa superposición donde el amor te atrapa tanto, ¿no? Como lo que describías José María, no, José, José José, Matas, perdón, José Mata. José hace un rato, ¿no? De sus 25, 26 años, yo también tuve una experiencia así o parecida, y nada, uno sufre como una bestia, y está apoderado por el otro, ¿no? El objeto lo tiene capturado. Y bueno, por eso Freud dice que el enamorado es humilde, porque el enamorado tiene que ceder su amor narcisista al otro, a su objeto de amor, y se queda como desnudo, como desarmado, ¿no? Como, este, Decime, sí, pero eh, sí, pero tiene hay sus algo peligros. algo siempre me llamó la atención, ¿viste? Hay hombres que tienen un ego desmesurado. ¿Y cómo hacen para enamorarse y ceder algo? ¿O no se Por ahí, enamoran nunca? o por ahí no se enamoran, no sé. Por ahí no se enamoran, ¿verdad? O sienten que el amor es un fracaso, una caída, ¿viste? De su narcisismo. Puede ser. No, porque yo pienso en tipos como John Fitzgerald Kennedy, como Einstein, y no me parece que se hayan enamorado. Tengo la sensación de que no se enamoraron nunca. Bueno, yo creo que tenían otros amores, ¿no? Kennedy estaría enamorado del poder, Einstein Sí, estaría enamorado de la verdad del universo, qué sé yo. es cierto. Desde ese Tenían, ángulo estoy de hay, acuerdo. hay muchos tipos de amores, no solo por hombres y mujeres. Pues yo lo que os diría para no alargar más el programa y la grabación de hoy, que Carlos, si has quedado contento de estar en este foro, a mí me ha encantado que hayas estado hoy aquí y participado. La verdad es que ha sido un honor y un lujo tenerte. Que te incorpores cuando quieras de manera regular, si también después de María José, que
le toca en la próxima sesión, le toca si quiere, claro, aquí no hay una asignación, no, Sí, no sí, estamos en una fila. sí, lo haré con mucho gusto, claro que sí. Muy bien. Pues Bueno, entonces ya encantado. sabes que si tienes ganas de exponernos tu trayectoria medio vital, medio literaria, medio lo que te apetezca y como te apetezca, pues nosotros estaremos encantados también, claro. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Sí, yo estoy encantado a hablar de uno mismo, lo mejor que le puede pasar a uno en la vida, más o menos. Bueno, pero entonces, Sí. a ver si Carlos se agrega, Carlos Chernov se agrega y nos puede hablar de él, porque yo he leído unas entrevistas muy, muy interesantes. Sí, como no, encantado. Cuando ustedes quieran, no sé cuándo me tocaría, pero Pues cuando entonces, Bueno, nada, quieran. te incorporamos, y luego de María al hilo de las conversaciones que solemos mantener o por WhatsApp o por correo electrónico para que estés al corriente del calendario y un poco los procedimientos ya los has visto hoy, no tienen recetas demasiado complicadas, ¿no? Pues chicos, Sobre si no todo, tenéis nada ¿sabes más qué? Me que... acuerdo, perdón, Dime, perdón. dime, dime, no, No, que me adelante, acuerdo que en Graciela. una entrevista Carlos dice que su papá leía lo que le cayera, pero que lo prestaba. Ah, sí, mi papá era terrible conmigo, no me dejaba leer. O sea, él debería tener la idea de que yo no tenía que leer ciertos libros que eran para grandes, para adultos. Entonces los leía y enseguida los prestaba. Por supuesto, los libros prestados nunca vuelven, obviamente. Así que siempre me dejaba con hambre. Era una muy mala costumbre que tenía mi papá. Ahora, si a él le prestaban un libro y yo lo leía y le marcaba una página, se reenojaba. Era como un sacrílego, así como costumbres. Bueno, pues en Espera, esas espera, sesiones... una cosa, Dime. José. Tengo una pregunta técnica, ¿no? Que no tiene nada que ver. Que la vez pasada salió un comentario al respecto de José María, ¿no? De José María, ay, de Marías, de Javier De María. Javier Marías. Javier Javier María. Marías, que ya, sí, Javier Marías. Pero yo no lo he visto, pero ¿dónde salió ese comentario? ¿En YouTube? ¿En YouTube? No ¿O sé. no? Ahora no te estoy pillando, Lázaro. A ver, habéis comentado un comentario. Sí, 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 Ya en estoy muy YouTube, sí, en el enfadado canal de porque YouTube, sí, 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 en uno de los episodios que grabamos acerca del cuento de lo cuando estaba fuimos viendo en tal. YouTube y no sé dónde se ven los comentarios o dónde se ponen y esas No te cosas. preocupes, te hacemos una visita, David y yo, un día que está pendiente, que Vale, nos gusta de vez en cuando acompañarte con un café y te digo dónde están los comentarios ahí para que puedas meter vale, cuchillo vale, si te quedamos así. apetece. Pues chicos, si os parece, despedimos el programa aquí, que se está alargando un poquito. Ha sido un gusto, de verdad, me he sentido súper bien de poder contaros mi vida. Y nada, en la siguiente, María José, y seguimos adelante con estos programas. Para los que nos seguís en el canal de YouTube, pues ya sabéis, suscribiros al canal, darle al me gusta y todas estas cosas que hay que decir cuando uno está en estos ambientes. Gracias por estar ahí, nos vemos en la siguiente. Aviso. Chao, hasta la próxima.